Estoy convencido que no hay acto más doloroso, más violento que cuando alguien decide quitarse la vida. En nuestro país, todos los días, 14 mexicanos toman esta decisión, casi 5,000 al año. ¿Cuál es el grado de desesperación y dolor que vive alguien para tomar la decisión final? De eso hablaremos en el Estudio de México Social. Para iniciar, los invito a que veamos el siguiente reportaje. En los últimos años, el suicidio en México ha alcanzado tal magnitud que ya se le considera un grave problema de salud pública. La decisión de una persona para privarse de la vida tiene usualmente como origen un profundo proceso de depresión. Especialistas señalan que en nuestro país, 1 de cada 4 personas ha atravesado por eventos críticos que los conduce a ese estado. En México, reportes del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, arrojan que en 2010 ocurrieron más de 5,000 suicidios. Sin duda, se trata de una tendencia que no solo se mantuvo en 2011 y 2012, sino que va en ascenso este año. En el decenio 2001-2011, las entidades que sumaron el mayor número de suicidios fueron el Estado de México, con 3,724 casos, y el Distrito Federal, con 3,666. INEGI aporta un dato que invita a la reflexión. 4 de cada 10 mexicanos que atentaron contra su vida se encontraban en el rango de 15 a 29 años. Los cálculos del instituto también mostraron que las mujeres que consumieron el acto fueron las de la población de 15 a 19 años. Es inquietante el hecho de que más de 45,000 personas se hayan quitado la vida entre los años 2002 y 2011. Estudios recientes demuestran que las 3 principales causas del suicidio juvenil son las secuelas provocadas por accidentes automovilísticos, el cáncer y la desesperanza de tener una vida con calidad. El suicidio es una realidad tangible que debe considerar la elaboración de políticas públicas para minimizarlo. El suicidio sin duda es un tema que a todos nos preocupa, nos entristece y sin duda, doctor, muchas gracias por estar aquí. Pareciera ser que hay una tendencia a que crezca en toda la República. ¿Cuál es la magnitud y la complejidad de este fenómeno del suicidio? En primer lugar, muchas gracias por la invitación para estar aquí en su programa, tratando este tema que creo que es de importancia para el país. Hay diferentes elementos que podemos traer a colación. El primero, creo que sería bueno ver el lugar de México dentro de un escenario internacional. El suicidio en México, si uno lo compara con otros países de Europa o con otros países del área de las Américas, como Estados Unidos y Canadá, tiene una tasa relativamente baja. Estamos hablando de 4,5 por cada 100,000 habitantes, es decir, 4 suicidios por cada 100,000 mexicanos. Y esto, dentro del contexto internacional, es una tasa mediana hacia abajo. El problema que vemos en el caso de México es que esta tasa ha venido creciendo durante los últimos 40 años en forma ininterrumpida, ¿no? Todos los años tenemos un agregado, un adicional de suicidios en el país, de tal manera que de persistir esta tendencia, en poco tiempo relativamente México va a estar en otro nivel cuando lo vemos en términos de la comunidad internacional. Entonces, sí es cierto que el suicidio en el país ha crecido, dentro de algunos grupos de edad ha crecido muchísimo, sobre todo en la población joven, la muy joven, y eso pues pone un foco rojo dentro de la epidemiología del problema para el país. Bienvenida, doctora. Gracias. Esta realidad de que son mexicanos muy jóvenes, que según los datos que tenemos de INEGI, nos hablan de que el suicidio principalmente sucede en los hogares. Nos habla de unos entornos muy complejos, porque la idea es de que la juventud debe ser un espacio de proyecto de esperanza. Entonces, pensar nada más en la profunda tristeza o depresión que debe vivir alguien para tomar esa decisión última, nos habla de procesos largos. ¿Hasta dónde ustedes tienen esta fotografía que nos puede hablar del proceso, no sé en cuántos meses o años, puede llevar a una decisión de este tipo? ¿Y qué nos dice esto de los jóvenes? O sea, ¿qué nos está expresando?
Pues yo creo que se puede ver ambos como un problema médico, pero también un problema sociocultural. ¿No? Hemos visto factores de riesgo que tienen que ver con el individuo y la familia, que puede ser el tener antecedentes de un trastorno mental, ser una persona socialmente aislado, tener abuso de sustancias como alcohol y drogas, tener una historia de suicidio en la familia. Todos son factores dentro de la persona y la familia que les puede llevar al suicidio, pero también hay factores contextuales, ¿no? De vivir en pobreza, falta de oportunidades y cosas que generan un estrés crónico en las personas, y esto sí se agregue factores situacionales como tener acceso a medios para quitarse la vida, por ejemplo, armas de fuego o sustancias, y se agrega con detonadores que puede ser pérdida de un empleo, la ruptura de una relación amorosa. Todos estos factores se combinan, no hay un solo causa o motivo por un suicidio, ¿no? Es multicausal, pero sí sabemos que factores que pueden proteger a las personas pueden ser cosas como tener buenas habilidades para resolver problemas, tener redes sociales. Bueno, sabemos que hay diferencias que no se puede cambiar, por ejemplo, de sexo. Por ejemplo, los hombres logran suicidarse más, aunque sabemos que las mujeres tienen más intentos de suicidio. Entonces hay diferentes factores también del lugar. Hay lugares de estados que tienen mayor tasa que otros estados. Entonces hay varios factores que juegan, ¿no? El reportaje nos hablaba de que hay un proceso de depresión largo, que me imagino que parte del problema es que no se identifica la depresión o la tristeza o la sensación de abatimiento como un problema, y no hay una intervención de nadie. ¿Hay alguna idea de cuánto toma este tiempo? Mira, es un problema. En un primer lugar, cuando hay depresión en jóvenes, requiere de otra persona identifica el problema, que puede ser un padre de familia, pediatra, maestro en la escuela, para realmente una falta de detección oportuna de estos problemas y falta de llegar a tratamiento oportuno. Y sabemos en México en general, no solamente en jóvenes, pero en todas las edades, la gente tarda mucho en buscar servicios de salud mental. A lo mejor porque no saben dónde buscar servicios, porque hay estigma relacionado con los trastornos mentales y otras barreras para acceder a servicios de salud mental. Pero es importante también saber que no es nada más la depresión. La depresión es un factor de riesgo muy importante, pero de hecho todos los diferentes trastornos mentales están asociados a mayor riesgo. Puede ser trastorno bipolar, esquizofrenia, debe ser detención. Hay muchos trastornos y particularmente las adicciones están asociados a mayor riesgo de intentos de suicidio. De sensación. Doctor, pero esta tendencia creciente que nos hablaba, ¿tiene una expresión geográfica igual o, como nos decía el reportaje, hay entidades, hay ciudades, hay entornos, no sé, rural, urbano, donde más se manifiesta, o hay un patrón, digamos, demasiado heterogéneo como para poder predecir una tendencia? No, en el país tradicionalmente, algunos estados del sureste, estamos hablando de Tabasco, alguna medida Quintana Roo, Yucatán, esta área ha tenido históricamente tasas elevadas de suicidio en comparación con el promedio nacional, en ocasiones hasta el doble, ¿no? En algunos de estos estados. En forma más reciente, aunque siguen siendo elevadas las tasas en esta área del sureste, en forma más reciente, algunos estados del norte del país también han mostrado tasas elevadas, ¿no? Como Baja California. Entonces, la situación ahora es que hay como dos áreas en el país que son áreas muy diversas, ¿no? Las condiciones socioeconómicas y étnicas, culturales de los estados del norte del país son muy diferentes de los estados del sureste, ¿no? Entonces, sí hay algunos estados con más problemas. Ha habido otros estados que tradicionalmente tenían tasas bajas que han crecido mucho, como San Luis Potosí, ¿no? Más en el centro de la República. Y áreas donde uno pensaría que el problema podría ser mayor, como puede ser el área metropolitana, el Distrito Federal, en realidad no tienen tasas mucho más elevadas. De hecho, para algunos años son de hecho más bajas que el promedio nacional. Eso nos habla de la complejidad, porque uno, digamos, en una noción bastante, digamos, generalizada, uno pensaría que los estados del sur-sureste, con menos problemas de urbanización, con menos problemas de estos entornos metropolitanos, deberían ser lugares de menor presencia de suicidio. Y
todo demuestra que al revés, que esto es parte de la enorme complejidad de por qué un joven de Yucatán o de Quintana Roo tiene más posibilidad de tener un suicidio. Tendemos a adjudicar a lugares urbanos como el Distrito Federal todo tipo de problemas y no necesariamente es así. Hay algunos países, aparte de México, en donde el suicidio en áreas rurales a veces son mayores que en áreas urbanas, como en el caso de China, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay bastantes suicidios en áreas rurales de México. Y estos estados, como usted menciona, Tabasco, pues son estados en los que uno pensaría que esta relación urbano-rural evitaría en gran medida, pero no es así. El fenómeno parece ser bastante más complejo de lo que hemos podido captar, ¿no? Hasta ahora pensaría uno que hay relaciones muy directas entre el nivel socioeconómico y el suicidio consumado. No siempre es así. Hay muchos estados en la República en donde las condiciones socioeconómicas no son tan buenas cuando lo comparamos con el promedio nacional, como por ejemplo puede ser el caso de Tlaxcala, en donde tenemos una de las tasas de suicidio más bajas de todo el país. Y a nivel global también, ¿no? Hay algunos países muy ricos, como son los países escandinavos, en donde tienen tasas elevadas, históricamente elevadas, de suicidio, ¿no? Entonces, la relación entre estas características socioeconómicas y culturales es muy compleja, ¿no? El doctor nos mencionó esta idea real de que el suicidio consumado. Esto nos habla de que antes de eso seguramente hubo varios intentos. ¿Cuál es más o menos el promedio de intentos hasta llegar a eso? ¿Hay un patrón o...? Bueno, nosotros hablamos de conducta suicida, hablamos de varios aspectos. Una cosa llamamos ideación suicida, que se refiere a pensamientos recurrentes de querer quitarse la vida. Y hay otro aspecto que es la planeación suicida. La persona tiene una idea clara y planea cómo lo va a llevar a cabo, y luego hay los intentos de suicidio, que muchas veces las personas no lo logran, y luego es el suicidio consumado, ¿no? Entonces son 4 aspectos importantes. No todas las personas que tienen intentos, por ejemplo, tienen planes de suicidio. Hay suicidios que son más de índole impulsivo, ¿no? ¿Cuál es el número? ¿Tú sabes del número de intentos promedio? Las estimaciones varían mucho según los países. Si usted fuera a hacer una búsqueda en el Internet, le va a salir una cifra mágica de 10 intentos por cada suicidio. Eso varía. En el caso de México, la mejor estimación que tenemos es de que por cada 23 intentos de suicidio que llegaron a algún servicio de salud, o sea, que fueron serios, hay un suicidio consumado. Por supuesto, mucho más intentos que suicidios, ¿no? Claro. Sí, y ahí está toda esta noción de que alguien que piensa no necesariamente va a cometerlo, y viceversa, ¿no? Vamos a un corte. Estamos hablando de suicidios, una de las realidades más dolorosas que puede vivir una persona. Regresando al corte, platiquemos sobre la familia, el impacto que tiene, lo mencionaste en términos del impacto que tiene en un hogar cuando un ser querido toma la decisión más radical que se puede tomar como ser humano, quitarse la vida. Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social. Doctora, comentábamos en el corte que también hay un factor de riesgo, que es lo que llamaste la exposición a las violencias. El impacto que puede tener un joven, el estar viendo esta violencia atroz que puede ser estos cuerpos, esta cantidad de dolor. ¿Hasta qué punto sí ha sido un elemento que ha acompañado sobre todo en los últimos años a la población que piensa, planea, y algunos que incluso cometen el suicidio? ¿Sí está atrás como elemento de riesgo identificado por parte de los expertos? Sí, es uno de los factores de riesgo más importante, de hecho. En una encuesta que realizamos con adolescentes de la Ciudad de México, mientras 85% de ellos que tuvieron alguna conducta suicida cumplen criterios para un trastorno mental, más de 95% reportaron haber sido víctima de algún tipo de violencia,
sea violencia sexual, ser testigos de violencia en sus hogares o en las calles. Entonces la violencia sí es un factor de riesgo muy, muy importante. A veces las personas que quieren quitarse la vida, más que querer morir, quieren dejar de sufrir. Y realmente requiere una atención a víctimas de violencia inmediato, ¿no? Porque antes de que se desarrolle un trastorno mental. Cuando dices trastorno mental, me gustaría que nos ayudaras a Sí, comprender. estoy hablando, bueno, un malestar psicológico, emocional, que puede ser depresión, ansiedad. Pero se manifiesta, déjame usar otras Sí. palabras, es tristeza, es desesperanza, es la sensación de abandono, De que nada se levanta el ánimo, aunque pase cosas falta de, buenas o falta de positivos. deseos de, Exacto. yo me imagino salir a la calle, Sí. falta de deseos de Pero hacer hasta algo. incluye cosas como cambios en el sueño, en el apetito, dejar de comer o comer muchísimo, cambios en el peso. Hay muchos otros factores que van asociados con la depresión, por ejemplo. Sería válido recomendar que si un padre de familia observa en un ser querido cambios en el sueño, en la alimentación, en el... Empiezan a tener peores calificaciones en la escuela, ya no quieren salir con los amigos como antes, no les interesa nada. Todos estos son señales de alerta, ¿no? que deberían ser vistas con mucha atención. Exacto. Y está la otra dimensión, doctor, que comentábamos. Yo estoy convencido que para una familia o los seres queridos, el encontrarse con esta decisión de alguien cercano, debe ser un impacto de mucha violencia, desde la pregunta ¿por qué? O desde la pregunta de no haber hecho algo para evitarlo. Debe ser un impacto al entorno, pues, de mucha violencia. Sí, el suicidio de una persona en su entorno inmediato, por supuesto la familia, pero no solo la familia, los amigos inmediatos, sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes o compañeros de trabajo. O sea, el suicidio de una persona afecta muchas otras más, ¿verdad? Y algunas de ellas en forma muy fuerte, como puede ser si uno tiene un hijo o una hija que se suicidó siendo adolescente sin que uno haya hecho o haya encontrado la manera de ayudarlo, ¿no? Pero también el suicidio de un padre de familia que ya no se puede hacer cargo entonces de la relación entre la familia y los compromisos económicos, en fin, todo eso afecta a la familia y a su entorno, ¿no? Entonces, sí hay incluso grupos y formas de tratamiento específicas, sobre todo para la familia, pero también han habido algunas intervenciones en escuelas para tratar de manejar el problema psicológico del grupo de alumnos que compartía con... Debería ser lo recomendado. O sea, si en el entorno de uno hay un suicidio, debería haber apoyo psicológico a la escuela, al hogar, por los impactos que tiene. Sí, debería ser un patrón de acción. No es incomún que las personas lo busquen, ¿no? Lo triste es que lo busquen después del hecho, ¿no? Lo que nosotros estamos tratando de manejar y de difundir, como había dicho la doctora, es de que raramente el suicidio es algo que sucede de un día para el otro. Sí hay algunas conductas impulsivas, pero en la mayoría de los casos hay un historial, ¿no? Las personas que se suicidan tienen un historial de problemas psicológicos, han en muchas ocasiones intentado con anterioridad, han tenido en su historial actos de violencia, han padecido algún... O sea, hay muchos elementos que llevan, al final de cuentas, para que una persona cometa un acto tan drástico como ese. Entonces, pero pocas personas y pocos miembros de la familia están dispuestos a asumir esta expresión de este malestar y buscar algún tipo de ayuda, ¿no? En México, menos del 50% de las personas que han intentado suicidarse han visto algún profesional. Esta es una parte que mencionaste, doctora, que yo creo que es uno de los temas más complejos. ¿Por qué no asumimos que estar deprimido es un problema y hay esta entre pena, entre una actitud de no asumirlo,
no sé si es un asunto cultural muy mexicana de pensar que nadie, sobre todo los hombres, no deben estar tristes, no deben tener capacidad de expresión. Esta, digamos, invisibilidad de los trastornos, de las depresiones, es algo que está muy arraigado y que me imagino, más allá de los recursos para tener acceso, más allá si hay psicólogos o especialistas, pero también hay una negación de que son temas importantes de salud. Y en el caso de adolescentes en particular, hay la idea de que es que son adolescentes, es normal. Es normal que se duerme todo el día y que está de un mal humor, entonces tendemos a normalizarlo, ¿no? Que no se baña, que no participa. Ahora, me imagino que en algunos casos está esta historia, por lo menos recurrente, de la nota final que deja alguien que toma esta decisión, ¿no? ¿Hay alguna idea de qué tan común es dejar esta explicación o simplemente es el acto duro de dejar de sufrir o de manifestar una enorme frustración o dolor? ¿Sí es recurrente la nota del suicida tratando de dejar un mensaje póstumo o es algo que es muy poco predecible? No sé. No tengo ninguna estadística, sobre todo a nivel nacional, de qué tan frecuente es la existencia de estas notas, ¿no? Pero independiente de la nota física, que por supuesto es algo que puede ayudar al forense para determinar la causa de muerte, si uno se acerca con la familia, con los amigos, se encuentra en muchas ocasiones antecedentes que permiten a uno llegar a una cierta conclusión. Reconstruir la historia del proceso de Y a dolor. veces las personas dejan pistas de antemano, y empiezan a regalar sus cosas. O dicen, te quiero decir algo por si acaso me pasara algo. Estos sí son pistas muy claras de que están... De alguien que está teniendo, por lo menos, la ideación de no estar. Me quedé con este tema del forense. Yo tengo la impresión que, más en este entorno de violencias brutales, a veces hay también una incapacidad de determinar la causa de la muerte. Y muchas veces, y esto de un estudio que leí en un momento dado de Nuevo León, la misma familia pide que no se registre como suicidio para evitar un dolor mayor y se busca, digamos, trastocar la acta de defunción y puede ser que entonces la cifra sea mucho mayor si hay digamos, manipuleo de las causas de muerte por parte, o incapacidad de determinarla también. Sí, nadie quiere tener un suicida en la familia por los problemas morales que esto acarrea, por los problemas económicos que se pueden venir si es un adulto el que se ha suicidado. Eso puede traer consecuencias en términos de un seguro de vida. Pero esos problemas que hay en México los hay en cualquier otro país, ¿no? Sí podríamos pensar que hay una subestimación de las tasas de suicidio en el país. Hay algunos ejemplos más actuales. No hemos hecho en México ningún estudio que yo conozca tratando de ver qué tan subestimado está eso. Algunos estudios en otros países, digamos, relativamente similares, como podrían ser la India, han sugerido que sí, efectivamente puede haber una subestimación de hasta el 50% de ¿La los apreciación suicidios. suya sería que sí existe subestimación? O sea, Mi suposición es de que hay muchas condiciones para exceder la subestimación. Exactamente de cuánto es en el país, no sabemos, ¿no? Hay otros indicadores que nosotros utilizamos para tratar de ver la calidad de esta información. Estos indicadores tienen que ver con qué tanto de los certificados de defunción a través del tiempo se han dicho que son causas indeterminadas. Entonces, estos han disminuido en el país. Entonces, podríamos pensar que el certificado de defunción en México en el momento actual es por lo menos bueno, tal vez hasta muy bueno en términos comparativos internacionales. Por supuesto, hay otros países con más recursos, con más tradición, que pueden hacer un examen forense de todos los casos de violencia, en donde estos certificados son de mejor calidad, pero el certificado en México no es malo. doctora, ¿pudiéramos terminar esta sección enumerando nuevamente qué factores de riesgo están? ¿Cuáles son los que debíamos estar observando, los que tenemos, digamos, la responsabilidad de conducir a nuestra familia? ¿Son violencia, me decías? Violencia, un malestar psicológico, emocional, estar socialmente aislado,
tener una historia de suicidios en la familia, tener intentos previos de suicidio, tener un suceso detonante. De dolor, de pérdida de alguien querido. Pérdida de alguien querido, pérdida de un desempleo, una Ruptura de un noviazgo. amorosa, fracaso escolar, situaciones así. Alcohol, drogas, Alcohol, está asociado drogas también están asociados también. con ese proceso. Muy bien, vamos a un corte. Estamos hablando sobre suicidios, la decisión más dolorosa y radical que puede tomar un ser humano y el impacto que tiene y la enorme necesidad que tenemos todos de poder reconocer que atrás de esta decisión hay una historia, como nos dicen los expertos, que a veces somos incapaces de leer, porque como nos dice la doctora, naturalizamos conductas que debería sobre todo asombrarnos y hacer que hiciéramos algo, sobre todo si es alguien muy querido. Vamos a un corte y regresamos al Estudio Médico Social. Por egoístas, ¿no? Por muchos problemas económicos que tienen y familiares también, sentimentales o de pareja. Varios factores, por ejemplo, uno el que se ha visto es el bullying, por ejemplo. También lo que acaba de pasar en Facebook, no sé si vieron lo de baja autoestima que puedas tener y no ayuda de tus padres o que no se den cuenta de lo que estás sufriendo, por ejemplo, y que no valoren su vida a la gente. Creo que es desesperación por la situación del país, el estrés y la falta de adquisición. Las cosas cada vez están más caras. Bueno, yo considero que es porque pues tienen problemas psicológicos o problemas de depresión, los cuales pues se generan a partir de tal vez la educación que empezaron con su familia o que tienen como base en la familia, ¿no? Pues yo pienso que tiene que ver mucho la economía que está viviendo el país, la falta de recursos, en muchos de los casos algún problema que tengan de enfermedad, ¿verdad? Son los que han propiciado, o sea, que se incremente la delincuencia, bueno, por muchos factores. Creo que sería por la presión que sienten de querer ser algo que no son ante las demás personas. De lo que yo he visto, bueno, de las personas que conozco quienes lo han intentado, la mayoría porque no sienten felices con sus vidas, sienten que no tienen un propósito, entonces sienten que la única manera que pueden escapar de esos problemas o que para llamarse la atención es de intentar algo así. Pues yo creo que porque como está el mundo principalmente, aunque la gente siempre se suicida por problemas personales, pero la situación actual del país pues es muy grave, ¿no? En la formación ha habido una falta de apoyo moral, emocional, sentimental. Yo creo que es partir de principios. Principalmente puede ser por problemas de desamor acerca de su pareja. Muchas veces las personas lo que hacen es cuando cortan con su pareja, sienten que ya no vale la pena seguir viviendo. Bueno, parecía ser que las personas que entrevistaron tienen una idea bastante clara de todo lo que se ha mencionado, de estas causas multifactoriales que se interrelacionan y que inciden, más si es uno joven, pero entonces me quedo con la preocupación de que tenemos un tema en términos de reconocer los problemas de salud mental o la tristeza como temas de salud, y la incapacidad de los tutores, jefes de familia de identificarlo. Pero también tenemos el otro tema, ¿a dónde van? ¿Realmente el país tiene la infraestructura, los especialistas y están realmente distribuidos para que en Yucatán, en Tabasco, en San Luis Potosí o en el DF? ¿Tiene usted, doctora, una relación, una visión de cuál es el déficit, me atrevo a decir, lo que tenemos de este tipo de infraestructura para que un padre que logra reconocer a dónde debe ir, a dónde puede llamar para tener más orientación? Mira, sí hay servicios disponibles, obviamente no hay la distribución que a lo mejor sería ideal ni el número de especialistas que podemos tener, sin embargo,
tenemos muchos cuidadores a nivel primario a que podemos educar y gente que involucran, están participando en las vidas de los jóvenes, que pueden ser maestros, hay policías, trabajadores sociales. Hay muchos grupos de profesionales que podríamos entrenar para ayudarles a detectar este problema y ayudar a personas. Efectivamente, es importante llegar a eventualmente un sistema de salud mental especializado ya cuando son intentos involucrados, ¿no? Pero sí necesitamos y tenemos capacidad de muchos profesionales que podemos entrenar para identificar personas que están en riesgo. Cuando nos dice la doctora entrenar, me puedo imaginar al maestro, el maestro que es otro circuito de protección que debería identificar, o el área de urgencias de un hospital, ¿no? Que cuando ve a una persona que llega se da cuenta que esto no fue un accidente, que hubo un intento. Pero eso no está funcionando en el país, eso no se está dando. O sea, tenemos ahí una buena idea que no se logra materializar. Sí, sin duda. Yo creo que hay dos cuestiones. Primero, sabemos que muchas personas en el país que han intentado suicidarse jamás vieron a algún profesional para su tratamiento, más o menos la mitad, para poner números redondos, ¿no? Entonces, la pregunta es, estos 50 que no lo vieron, ¿por qué no lo hicieron? Entonces, hay, creo, dos motivos acá de los que podríamos hablar. Primero, curiosamente, en algunos estudios que hemos hecho, una parte importante de las barreras no son solo barreras físicas y barreras de disponibilidad de servicios, son barreras psicológicas. O sea, las personas en gran medida no piensan que eso sea un problema en el que pueden tratarse, en primer lugar, y en segundo lugar, que los servicios tienen una respuesta relativamente apropiada para lidiar con el problema. Es decir, si yo tengo una gripa, no voy con el médico, porque lo que voy a pensar es de que en 3 días se me va a ir, ¿no? No importa que tenga el médico al lado, no importa que mi papá sea el médico, simplemente pienso que eso se va a ir solo. Entonces, hay una parte importante que tiene que ver con estas barreras psicológicas, de vencer estas barreras y aceptar que hay profesionistas de diferente tipo que pueden ayudar a la persona. Y la siguiente tipo de barrera es, bueno, si yo estoy convencido de eso, hay algo, o sea, estos profesionistas me pueden ayudar. Y no siempre hay esta idea ni en las personas que sufren el problema, ni en la comunidad médica para pensar que se puede ayudar. Es decir, todavía vivimos pensando que la persona que intentó por primera vez y no consumió el acto, es decir, no falleció, lo va a seguir haciendo hasta que lo logre. Entonces, que no hay nada que hacer. Y eso, las investigaciones modernas no apoyan ese tipo de idea. Sí es cierto que de cada 10 personas que han intentado suicidarse, una después de 10 o 15 años de seguimiento lo logra, pero significa que todavía hay 9 que no lo hacen. Entonces sí podemos ayudar a estas personas. Cuando hablamos de profesionistas, estamos hablando especializados psicólogos, psiquiatras. O sea, ¿cuál es el tipo de profesionista que debería ser buscado ya cuando hay una evidencia clara de un intento de suicidio? Bueno, hay un abanico, ¿verdad?, de profesionistas. Como usted lo ha mencionado, el psicólogo, el psiquiatra. Hay personas enfermeras que también están capacitadas para lidiar con parte del problema. Hay trabajadores sociales que en algunas cuestiones también lo han hecho. Y luego hay personas que no pensaríamos que son profesionistas en este sentido, pero que también tienen algo que ver, que pueden hacer algo al respecto, como son, como usted ha mencionado, el maestro, pero ¿por qué no miembros de la comunidad religiosa, los grupos de autoayuda? O sea, hay diferentes opciones que las personas pueden acudir. Pero hay factores psicológicos, digamos, de no aceptar, hay factores culturales. Sí, culturales, yo pensaría también que un factor cultural es esa idea en México de que dentro de la misma familia podemos resolver todo, ¿no? Que es un tema que hay que resolver adentro, que no debemos involucrar porque es muy penoso, doloroso, o porque evidencia situaciones de sufrimiento muy largas. Pero me quedo con la idea que pareciera ser que sería de sentido común preparar a los maestros para que
cuando llegan los alumnos, pueden identificar este y muchos problemas, dependencia intrafamiliar, etcétera. Pero ¿por qué no sucede? O sea, este vínculo salud-educación, digamos hablar de dos vínculos, no se está dando. Yo hasta donde sé, no sé si hay casos específicos donde maestros de escuelas están siendo entrenados para identificar, me imagino, ciertos síntomas. Bueno, yo creo que nos requeremos de un plan nacional de prevención contra el suicidio, entonces, que puede integrar todos los diferentes sectores de la comunidad, ¿no? Que puede ser el sector educativo, el sector de salud, el sector social, hasta el sector jurídico, ¿no? Que están involucrados también policías con personas que también tienen muchas cuestiones de ideación y conducta suicida. Sería un plan nacional de salud de mental. prevención. Y prevención, cuando yo digo prevención de suicidio, hablo por un lado de la detección temprana y tratamiento de trastornos mentales o de cuestiones de salud mental, pero también trabajar con medios de comunicación, de cómo hablar de estos temas y también hablar de acceso a métodos para el suicidio. En México, el ahorcamiento es el medio más utilizado, ahí está un poco más difícil, pero en hombres el segundo método más utilizado son armas de fuego. Y en mujeres el segundo método es envenenamiento. Entonces también podemos incidir sobre el acceso a los métodos para llevar a cabo un suicidio. La doctora mencionó algo que creo que es un tema importante en los medios de comunicación. ¿Cómo normalmente se toca este tema o se asume este tema del suicidio? ¿Cuál es la interrelación entre medios de comunicación y un fenómeno tan radical como este? Bueno, hay dos aspectos, ¿no? Primero, hay muchas investigaciones que muestran, sobre todo en el suicidio de jóvenes y adolescentes, hay mucho de factor de contagio. Exactamente qué es eso, o sea, cómo funciona, cuáles son los mecanismos, no sabemos, pero no es incomún que una vez que hay un suicidio en un salón, esta misma escuela presente más suicidios de lo que uno esperaría por puro azar. Entonces, hay un fenómeno de contagio y en este sentido, los medios de comunicación deberían presentar el problema del suicidio de una manera menos amarillista, sobre todo, pero también sin tratar o sin hacer una glamorización del problema del suicidio. O sea, la chica que tiene el novio y que la deja y entonces siente que ya nada la ayuda y entonces se va a suicidar. O el gran empresario que perdió en la bolsa, se da la vuelta a la esquina. O sea, la mayoría de los suicidios no son eso. O sea, la mayoría de los suicidios, las personas tienen un historial largo de problemas mentales, por problemas psicológicos, de eventos de vida desastrosos, ¿no? Entonces, no presentar el suicidio como un acto violento, o sea, imágenes de personas colgadas, personas dándose un balazo, ese tipo de cosas no ayuda en términos de este fenómeno de contagio que se ha visto en diferentes países, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tenemos en el país es de que este es un fenómeno relativamente reciente, o sea, el crecimiento tan grande que afecta a personas tan jóvenes es relativamente reciente en el país. Entonces, todavía no sabemos cómo lidiar, no solo con el problema desde el punto de vista amplio en el país, con programas, pero también cómo lidiar con el informe puntual de estos casos, ¿no? Y sí se recomienda que siempre que hay una nota sobre el suicidio, que también proporcionen teléfonos o direcciones a donde la gente puede acudir a buscar servicios de salud mental. ¿Tenemos sus teléfonos? Sí, y vamos a dejar una lista. Muchísimas gracias. Vamos a un corte. Estábamos hablando del suicidio, este proceso largo de sufrimiento, esta enorme realidad de que a veces por la manera como se explica o se expresa, podemos tener un proceso de contagio en términos de incluso hacer una apología de una decisión que es muy dolorosa. Vamos a un corte y regresamos al último corte de México Social.
Doctor, la doctora mencionó algo que sin duda puede darle una estructura más institucional, conformar un plan nacional contra los suicidios. No sé si se está elaborando, no sé si está en el imaginario ahora que se están formulando los programas sectoriales de salud, pero ¿qué elementos debería considerar un plan, un programa especial para prevenir los suicidios? O sea, bueno, hay diferentes. México no lo tiene. Nunca ha tenido uno. México nunca lo ha tenido. A medida que el problema crece y crece la visibilidad social de él, tenemos más presión, los que estamos en el área, para crear algún tipo de intervención social a este respecto. Otros países de la región, como Uruguay o Brasil, muy recientemente han creado este plan. México tiene la información que permitiría diseñarlo, o sea, la información epidemiológica está disponible, los estudios que hemos hecho y otras personas, por supuesto, en el país en los últimos 20 o 30 años permitirían crear un plan como este. El problema acá es que este plan puede ser como fomentado por el sector salud. Sin embargo, un plan nacional de prevención del suicidio implica esferas mucho más amplias que esto, ¿no? Implica, por supuesto, la escuela, dado la tendencia reciente a suicidios más jóvenes, implica cuestiones económicas, o sea, no podemos hacer solo un plan de papel, ¿no? O sea, si decimos vamos a aumentar el número de tamizajes en las escuelas, bueno, ¿quién va a pagar por eso? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Quién va a interpretar luego estos resultados? ¿A qué recursos humanos vamos a canalizar? Entonces, cualquier plan, hay algunos planes, por ejemplo, si quisiéramos aumentar el número de vacunas, bueno, eso depende del sector salud, pero hay otros factores, otras patologías, donde necesitamos la colaboración de la sociedad. Cuando eso se ha dado en México, por el caso de Jalisco y Guadalajara, donde durante muchos años hubo el interés social, hubo la movilización y funcionaron programas pues muy exitosos, ¿no? Hay otros países, otros estados, como el mismo San Luis Potosí que habíamos mencionado, donde también en una coyuntura se ha formado una serie de organizaciones. Necesitamos el apoyo de la sociedad, eso no lo puede hacer solo el sector salud. Es un tema importante. Sí hay organizaciones de la sociedad civil que están trabajando y que podrían presionar para la construcción de este programa especial para prevenir los suicidios. Bueno, yo creo que de las personas que más interés tienen son lo que se llaman sobrevivientes o familiares de personas que se han quitado la vida, ¿no? Son personas que tienen un interés muy importante para ser activo en todo eso. En cuanto a si tenemos suficientes personas, digo, psicología, por ejemplo, son las carreras más populares hoy en día y graduamos muchísimos psicólogos por todo el país. Sin embargo, la mayoría de esos no terminan trabajando como psicólogos y mucho menos psicólogos en sector salud, ¿no? Entonces sí hacen falta plazas, por ejemplo. Entonces una ventaja de tener un plan sería un compromiso económico, ¿no? Realmente para apoyar estas acciones. No sé si en el Plan Nacional de Desarrollo de esta administración del Gobierno Federal hay algún planteamiento, no sé si en el programa sectorial de salud existe un planteamiento, pero tengo la impresión que todo el tema de salud mental históricamente no ha estado, digamos, considerado con la importancia que debe tener y asumimos que es un tema solo de algunos, atrapado entre la negación de los temas de salud, atrapado en una cultura en la cual pues como que no se reconoce estos temas. Doctora, ¿usted siente que en esta ocasión sí hay oportunidad, que sí estamos trabajando hacia allá o necesitamos insistir de la enorme necesidad de construir este instrumento de planeación del Estado, como bien lo define el doctor? Bueno, yo creo que se ha ido cambiando en los años, ¿no? Antes las prioridades en salud pública se determinaron por cuántas personas se morían de las diferentes enfermedades, ¿no? Y en los años 90 empezó una iniciativa muy importante a nivel internacional para ver no solamente la mortalidad asociada con las diferentes enfermedades, para ver también la discapacidad. Y lo que resulta es que los trastornos mentales, la gente vive muchos años padeciendo, sufriendo estas condiciones. Entonces los hace una carga muy importante global de la enfermedad. Entonces las cuestiones de salud mental sí han ido aumentando su visibilidad durante los años, pero no ha llegado a
a donde tiene que llegar para realmente responder a todas estas cuestiones. Sí es factible, déjeme insistir nuevamente, en capacitar a actores sociales como maestros, como personal del sector de salud, para poder identificar estos signos. Sí es factible, sí estamos pensando en algo que se puede implementar, digamos, en el transcurso del próximo año para... No creo que se pueda implementar el próximo año porque es demasiado complejo poner todos estos diferentes actores sociales hacia un objetivo que en realidad no es el de ellos. O sea, el maestro tiene que fomentar la educación y el interés de los niños por aprender y tiene que fomentar habilidades específicas. Entonces, no podemos decirle ahora, bueno, ¿sabes qué? Vas a ser un especialista en suicidio, ¿no? O sea, está fuera, no podemos pedirles más que algunas actividades relativamente limitadas, ¿verdad? Porque de la misma manera que tienen que lidiar con el problema de suicidio, tienen que lidiar con el problema de uso de drogas en la escuela y hay presión para que ellos avisen, para que ellos detecten los niños que están comenzando a fumar marihuana. Entonces hay muchas presiones sobre estos actores, ¿no? Necesitamos una coordinación para lograr estos objetivos. Esta coordinación, si hacemos este plan nacional, lo primero es traer a visibilidad el problema. O sea, no puede ser solo una mención en el Plan Nacional de Salud o en el Plan Nacional de Salud Mental, en donde digamos, vamos a disminuir 10% el suicidio. ¿Cómo? ¿Quién va a pagar por eso? O sea, ¿cuáles son las actividades que se requieren? Entonces, la ventaja de un plan nacional es que pone una visibilidad, muestra que el Estado está preocupado y si está bien hecho, con ganas de que funcione, identifica los recursos humanos y los recursos financieros para lograrlo y las actividades que los diferentes actores pueden hacer. Por supuesto, hay actores que van a tener actividades menores por su propia formación y hay actores como los psiquiatras que van a tener a su cargo algunas actividades mucho más complejas, ¿no? Pero necesitamos trabajar en conjunto, esto es lo importante. Tenemos problemas de visibilidad, tenemos la enorme necesidad de la complejidad, porque implica muchas dimensiones de ingreso, de entorno, de antecedentes incluso. Pero entonces tenemos también, no sé hasta qué punto podríamos hablar en este caso, tenemos suficientes instituciones de tercer nivel, digamos que hay un proceso que alguien identifica y hay que llevar a nuestro ser querido a un lugar. ¿Cuáles serían estos lugares, digamos, los recomendados para una situación ya, digamos, crítica, de enorme complejidad? Bueno, la situación más crítica pues es urgencias. Una persona está en este momento en peligro de quitarse la vida. Eso sería la instancia más especializada. Pero nosotros los dos somos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, donde se reciben pacientes todo el tiempo con estas características. Y con una enorme presión de la demanda, y una enorme presión en términos de que muchas de estas respuestas requieren seguimientos muy largos, tengo esa impresión. Y por otra parte, la medicación, que no necesariamente es, digamos, barata o accesible. Entonces, ahí tenemos esta realidad de los procesos que son largos, costosos, y el Instituto Nacional de Psiquiatría puede ser muy poco accesible en términos de su locación física. Y no sé si en el país existe alguna institución similar. Bueno, o sea, el problema de tratamiento de trastornos mentales como la depresión, pero insisto, de acuerdo con la doctora, hay otros trastornos mentales, o sea, hay otros como puede ser el uso de drogas, ¿no? Que también se relacionan con los suicidios. Pero en fin, o sea, esto es parte del currículo médico y por supuesto de la especialidad de psiquiatría. Entonces, en el país hay recursos humanos. Y el Seguro Popular sí cubre trastornos mentales. Sí lo tiene. De una forma limitada, pero sí tiene. Depresión está cubierto, por ejemplo, por el Seguro Popular. Con los medicamentos. Y en términos de poder, ya lo que es la última parte del programa, ¿cuáles, nuevamente insisto, cuáles son los factores que hay que observar? Y no sé si ¿qué pasa cuando tenemos, digamos, el fenómeno se concentra en jóvenes, como ustedes han dicho, sobre todo muy jóvenes adultos, pero también el proceso se da en adultos mayores? Sí, de hecho, algunas de las tasas principales de suicidio, en el caso de los hombres sobre todo, tenemos
mucho suicidio en la edad joven y mucho suicidio en la edad muy avanzada, ¿no? Y los factores que están relacionados, pues por supuesto, son diferentes para un chico de 17 años a una persona de 75, 80 años, ¿no? Entonces hay diferentes factores. Y igual los médicos geriatras pues saben tratar a los pacientes mayor edad, pero ahí tenemos igual algunos factores como la depresión. El uso de sustancias no es tan común, ¿no? Excepto en las mujeres, como parte de la polifarmacia que hay en este grupo de edad. Hay que poner más atención en eventos recientes como la pérdida de personas, ¿no? O sea, no es incomún que la pareja fallezca, pero también otros familiares, ¿no? Tampoco es incomún a las personas que viven más de los 80 años que alguno de los hijos fallezca o que sufra algún accidente serio. El dolor que significa. El dolor que significa eso. La cuestión de la posibilidad de que estas personas sientan que tienen una vida plena, aunque hayan ya enfermedades incapacitantes, esto también es importante. Entonces, dependiendo del grupo, necesitamos tener un acompañamiento pues, específico, ¿no? Cercanía. No dejo de pensar en esta realidad de que el principal instrumento para cometer suicidio es el ahorcamiento, en el hogar, me imagino, ¿no? Esto nos habla de la soledad, porque son espacios donde, me imagino, está por un largo periodo con mucho dolor y para tomar esa decisión que no es inmediata. Entonces sí es un proceso enormemente doloroso y duro. Pues es una manifestación del sufrimiento humano, ¿no? Sufrimiento muy importante. Muy largo. Muy bien, pues se acaba el programa. Hemos hablado de una de las realidades más duras que puede vivir una familia, un ser humano. El renunciar y tratar de evitar más sufrimiento a través del suicidio, muchas veces por ahorcamiento, de gente muy joven. Sin duda es un tema mayor y que requiere, como dicen los expertos, la construcción de un programa nacional que logre articular y ponerlo en el centro, como debe estar en el centro de todos los temas de salud mental, para la construcción de un México social. Gracias a los expertos por estar en este estudio. Gracias a usted por acompañarme.